ácidos nucleicos, entonces, en realidad tenemos mucho todavía, pero viene en la parte de genética, no viene demasiado ahora. En el blanco sí ya tienen algunas características más bien ya para genética, pero les recuerdo que no se enreden con eso de estudiar ya si les habla de transcripción, les envía con eso, con la replicación, no hace falta todavía entrar en esos detalles. Bueno, ¿qué más? Ok. Por todo esto ya hablamos hace rato de cómo se organiza, no guarden los cambios, pero no importa cómo tienen ahí ustedes con el DNA, el RNA. Bueno, y vamos a pasar a la última familia. Con esto también nosotros tenemos que organizar un poquito lo que falta de unión con carbohidratos, porque tenemos glucoproteínas. Hace rato vimos los lípidos, todavía faltan las lipoproteínas, que se pueden estudiar en los dos grupos. Los ácidos nucleicos también se pueden unir. Como les dije, existen moléculas de RNA que forman estructuras, luego de función con proteínas, forman las ribonucleoproteínas. Pero ahora vamos a estudiar la última familia, que en realidad es muy grande. Tenemos mucho que hablar de esto en todo el año. Aparecen durante todo el año, no solamente si van a hacer genética o en la parte química o glucosilación, como los carbohidratos, ¿verdad? O los lípidos en membrana, por ejemplo. Estos aparecen todo el año, en todos los contenidos, en todas las partes. Bueno, las proteínas, que dentro de esto también nosotros estudiamos como una familia, ¿por qué tengo que poner sobre este? Las proteínas. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de la última familia? En realidad, como les dije, que van a estar en todas partes, porque se llama luego así, tipo, yo estoy en todas partes, yo por primer lugar, cosas así, es su nombre del cual deriva justamente las proteínas. Con las proteínas se estudian también los péptidos, que son estructuras que son en complejidad menor a las proteínas, tienen otras características. Los péptidos también existe así como una lista de criterios para ir diferenciándoles. Hoy en día no es precisamente solo ya con cuestión del peso, como nuestro libro base coloca como una de las opciones. Ese ya no es único, hay otras características, pero sirve todavía también si es que se considera el peso en sí, pero vamos a hablar de eso enseguida. Entonces, como nosotros vimos la estructura básica, por ejemplo, de los carbohidratos, estudiando monosacáridos, después cómo ellos se unen y forman enlaces glucosídicos, que cada enlace glucosídico, que yo no les presenté como tal, porque ahora les voy a hablar de otro enlace, en el enlace fosfodiéster también les hablé así rápido. Ahora les voy a presentar otro tipo de enlace, ahí se van comparando los enlaces que venimos estudiando ya con las otras moléculas orgánicas, como cómo se unen los carbohidratos, cómo se unen los nucleótidos, y después están los enlaces en relación a los lípidos, que cómo se esterifican, cosas así, pero es ir citando nomás, con los lípidos no entramos en detalles de los enlaces, pero sí en carbohidratos, que es un enlace glucosídico, que es un enlace fosfodiéster en nucleótidos, que es un enlace peptídico aquí, ¿verdad? Entonces, para formar las proteínas, así como formamos con los nucleótidos, formamos los ácidos nucleicos, así como con los monosacáridos, formamos los polisacáridos. Con las proteínas, vamos a empezar hablando de las proteínas en general. Con las proteínas nosotros formamos a partir de unas estructuras que se llaman aminoácidos. Los aminoácidos son varios desde el punto de vista químico, así como les presenté la colina, pero la colina no está acá. La colina es químicamente una base nitrogenada, pero no es una base nitrogenada que se aplica a la biología de los ácidos nucleicos. Eso es lo que les dije, no porque están químicas, que eso se aplica en todo. Entonces acá
nosotros tenemos los aminoácidos, químicamente hablando tenemos muchos aminoácidos, pero biológicamente hablando no quiere decir que no sean, sino que no hacen parte de la estructura de las proteínas. Entonces, están los aminoácidos que sí hacen parte de la estructura de las proteínas y le dicen los aminoácidos principales, le dicen los aminoácidos básicos, indicando que es la base, no de su característica química, que vamos a ver también coincide con ese nombre, o le dicen los principales, como les dije, o le dicen aminoácidos proteicos. Entonces, aparecen otros que son aminoácidos, pero no son proteicos. Por ejemplo, van a escuchar ornitina, es un aminoácido, pero no es proteico. Les voy a ir explicando esa situación. Y otros más que a lo mejor en química escuchan, pero que ni aparece por acá, ¿verdad? Entonces, la base de un aminoácido, independiente a qué aminoácido me estoy refiriendo, la base de un aminoácido está dado por estas características químicas, cómo se conforma un aminoácido. Un aminoácido tiene un grupo amino, un grupo de dar carácter ácido, al lado de este está un carbono, que es el alfa, porque ya le expliqué con los ácidos grasos por qué se le designa como alfa, porque es el que está al lado de este grupo funcional. Y este carbono, como en el aminoácido, es el carbono que lleva la estrella al protagonismo, le dicen carbono central o alfa. Este carbono se une a otros grupos químicos que se designan como cadena lateral o radical y se completa con hidrógeno, son características de enlace, ¿verdad?, del carbono. Esta es la estructura básica de un aminoácido que ustedes tienen que mirar y tener en cuenta. Para la conformación de las proteínas, nosotros tenemos básicamente 20 principales. Hay otros ya que están entrando, están así oficialmente considerados, incluso proteico uno de ellos, el otro está como que veremos, pero en nosotros los eucariotas como que ya está, entonces se está tratando, la base de los 20 no cambió, seguimos trabajando con eso. En cualquier momento, entonces, a esa lista ya se le agrega luego desde el punto de vista de la conformación incluso de proteínas, porque ya hay en relación a hormonas, precursores, después se ve si va a ser péptido o no, al final de cuentas. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos esas características de los aminoácidos. Trabajamos con los 20 principales, le agregamos, sí, ya en la lista está el número 21, que es la selenocisteína, pero con la selenocisteína, o sea, desde el punto de vista de que existe el chiste de que está en las cadenas, está incluso si ya hablan de unas hormonas, de su naturaleza química de hormonas o precursores de hormonas, entonces ahí ya se va a ver si es proteína, péptido, pero de que está, es muy característico ya que va a estar en proteínas, y ya seguro da algunos ejemplos por ahí más actualizados, que no miré, ¿verdad? Pero desde que está ya en la lista ahí, solo que falta la parte genética, organizar. La parte genética es lo que todavía no se organiza bien con la selenocisteína, sí, ya hay mucha información al respecto. Y después te van a ver en la parte química si a qué grupo le va a pertenecer, si hay algunos que quieren saber ya si va a ser ácido, básico y todo. Entonces, mira sus características químicas. Hay un material sobre la selenocisteína que leer el año pasado, les puse, pero no es así, solo para que el que quiera saber más, ¿verdad? Porque no es para estresarnos todavía con. Pero sí ya le tienen que poner en su lista los 20 principales más selenocisteína, y entonces hay posible también 22 que si googlean un poco buscan, pero no hace falta que se enreden con eso todavía. Siempre nos quedamos con los 20 principales porque son los bien ya conocidos desde química, desde genética, desde todo. Eso no quiere decir que le ignoramos la selenocisteína, tiene que poner
ponerle en la lista. Tiene que ponerle ya en la lista y después cuando alcanzamos algunas cuestiones genéticas se pueden ir aclarando, pero todavía hay ya propuestas, hay propuestas genéticas, solo que lo que no se modificó es nuestro código genético en relación a eso. Eso es lo que no se modificó. Entonces vamos a ir a los aminoácidos principales, y al decir principales por concepto ya se ve que es de proteínas, de proteínas. Después vamos a hablar del concepto de péptidos en sí para ir comparando, pero vamos a mirar un poquito. Entonces, esta parte que es el radical o la cadena lateral es lo que se diferencia de cada aminoácido. Esta parte no hace falta que ustedes se memoricen toda la fórmula de los 20 principales. Sí tienen que conocer algunas, Ingrid, tus micrófonos, algunas características de los que se van presentando, porque en algunos casos sí o sí tenemos que conocer, ¿verdad? En otros casos como que pasa por alto. Pero sí aparecen algunas características, entonces fíjense, como los 20 son iguales en esto, ya los 20 principales, la proteína también, voy a explicar acá, pero se diferencian en la cadena lateral o radical, que es esta parte. Entonces ven ahí, por ejemplo, tienen estas características. Esta es la isoleucina, esta es la leucina. Los aminoácidos se pueden designar con la nomenclatura decimos de 3 letras o una letra. Ahora para el primer parcial nosotros no usamos todavía la de una letra. O yo le escribo todo, les presento con las 3 letras, algunos de los otros a la vez traen con 2 nomás. Pero para evitar esa cuestión de nomenclatura ahora mismo, muchas veces yo les pego de la forma en que más van a ver en el blanco, o le escribo todo el nombre, todo. El de una letra todavía no estamos usando ahora, pero aparece en ciertos conceptos ya más adelante, y, no, hay algunos, perdón, el de una letra vamos a usar en membranas, ya aparece, pero no es que vamos a usar con todos los aminoácidos. Ahí, para esta parte química, no es que ustedes van a, ahí les aclaro esto, porque no ahora la contenido la verdad. Acá ustedes van a aprenderse los aminoácidos, los 20 principales sí o sí, y la selenocisteína ahí por añadir, como uno más en la lista. Lo que no van a poder hacer, lo que no van a hacer en biología con la selenocisteína es darle ya un grupo de si va a estar dentro de los polares, esas cosas, lo que no van a hacer ahora, ni si esencial, no esencial, porque en realidad esas partes no va a entrar todavía ahora. En realidad sí se demostró que nosotros podemos incorporar en las proteínas y todo eso, podemos hacer cómo se genera todo, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Van a saber la nomenclatura de 2 letras que están cortando el paso. Bueno, y no hace falta que se memoricen la nomenclatura de una letra, a no ser que sí ya haya contenido que requiera. Y eso va a ser luego durante todo el año. O sea que durante todo el año va a ir apareciendo algunos ya con nomenclatura, y vamos a usar aquellos que sí aparecen. Por ejemplo, en membrana aparece el pentapentilo conservado del canal de potasio, en membranas aparece el retencional de RG, cosas así que vamos a ir luego conociendo, vamos a ir viendo enseguida. No tan enseguida en sistema de membranas, pero sí vamos a ver. Un ratito voy a cerrar acá mucho.
Esto sí parece luego algo de una algo normal de biología. En la facultad los jueves siempre se corta el pan. Bueno, entonces, tenemos la designación que les dije de una letra que ahora mismo no hace falta memorizarse, excepto en los lugares que aparece luego y que sí ya tienen que saber. No son de los 20, de los que sí se requieran en este momento. Bueno, entonces, fíjense algunas características en particular de algunos aminoácidos que tenemos. Entonces, vamos a ir al ejemplo en general. Hay aminoácidos que tienen acá grupos aromáticos, hay aminoácidos que tienen que tienen un grupo funcional otra vez amino, tienen otra vez de ácido carboxilo, entonces van a ser como dicarboxílicos, hay aminoácidos que tienen azufre, entonces varían. El libro de Blanco les clasifica así, de cadena lateral, alifática, esos nombres así no usamos tanto nosotros, sino que usamos, por ejemplo, en relación a lo que vamos a presentar, esta cadena lateral le va a dar cierto comportamiento a los aminoácidos, cierto comportamiento. Ese cierto comportamiento le define, por ejemplo, su comportamiento ante el agua. Y ante el agua también pueden ser hidrofóbicos o hidrofílicos dependiendo de la característica de su cadena lateral. Entonces se dividen otra vez también en polares y apolares los aminoácidos. Y también podemos entender que de acuerdo al pH fisiológico, los aminoácidos pueden adquirir cargas o mantenerse neutros. Entonces, acá, por ejemplo, fisiológicamente es neutro porque este va a desaparecer, va a tener acá la carguita acá y la carguita aquí en H3, va a cambiar eso y esto va a ser neutro. Pero hay aminoácidos que tienen también sus grupos ionizables en su cadena lateral y que sí lo hacen a pH fisiológico. Entonces, ahí es como que va a desempatar, como estos se neutralizan, acá va a haber alguien que lleva a favor de lo positivo o de lo negativo. Y eso ocurre en los aminoácidos con carga. Entonces tenemos los 20 principales, la mayoría son neutros, que quiere decir que a pH fisiológico estos dos se neutralizan, pero hay otros que tienen carga. Los que tienen carga van a dividir en los que tienen carga positiva y en los que tienen carga negativa. Los que tienen carga negativa son 2 y los que tienen carga positiva son 3. Tienen que ir haciendo sus listitas. Entonces, ahí sí nosotros vemos esas características de cómo se comporta ante el agua, si es polar a polar, si es otra vez neutro, si tiene carga, si es apolar directamente va a ser neutro. Son cuestiones que se van haciendo la lista de cómo se comporta. Dentro de los aminoácidos también vamos a tener algunos que son azufrados, con la metionina, la cisteína, la cisteína que deriva ya de las cisteínas dentro de la cadena peptídica, no se considera dentro de los 20 principales. La hidroxiprolina, la hidroxilistina no se consideran dentro de los 20 principales. Sí se consideran aminoácidos proteicos, por eso depende del libro como para que les cite dentro de los proteicos, pero no están dentro de los 20 principales. Los 20 principales se basan exclusivamente desde la base del código genético, donde nuestro código genético presenta los llamados codones para estos aminoácidos y que nosotros podemos incorporarlo a nuestras proteínas. En nuestro código genético no hay un codón que diga hidroxilistina e hidroxiprolina, es paraprolina o paralistina. Entonces la modificación química se hace después de que se identifican esos aminoácidos. Entonces, ellos son designados de otra manera, por más de que sí puedan estar en las proteínas. No son nomás muy abundantes todas nuestras proteínas, el colágeno es lo que aparece, pero dentro de todo es el más abundante, en el sentido que no es que van a encontrar cada proteína, sino que van a encontrar las características que les digan el colágeno. La cisteína sí aparece, la cisteína, pero no aparece más en los casos de las proteínas, ¿verdad? Entonces, los 20 principales se refieren a eso. 20 principales aminoácidos tienen que hacer
su lista en relación a eso. Tienen que dividir en polares y apolares, tienen que dividir en neutros y con carga, y tienen que dividir en aquellos que tienen azufre y no lo tienen que dividir dentro de los que tienen carga, tienen que dividir en positivos, que son llamados de básicos, porque tampoco les dije hace rato, te deben confundir decir aminoácidos básicos, refiriéndose a los 20 básicos de la estructura proteica a de su característica química, que es básico de positivo, y de carácter ácido con carga negativa. Se tiene que dividir otra vez. Y otra forma que tienen que dividir los aminoácidos son también desde el punto de vista nutricional, si se pueden sintetizar o no. Básicamente se consideran mínimamente dentro de los 20 principales, se consideran mínimamente 8 que nosotros no vamos a poder sintetizar. Ya aumentó a 9, esto ya también es oficial, pero les digo mínimamente 8 porque algunos libros le incluyen y otros no, pero ustedes ya tienen que hacer su lista. Si nos encuentran con 9, ya tienen que llevar eso porque está hablando de nosotros. En otros seres vivos a lo mejor se sigue manteniendo nada, pero de nosotros sí, mínimo 8, ya aumentó 9, entonces si es humano exclusivamente, incluso ya es 9, así mínimo otra vez, ¿verdad? Porque no hay una vía biosintética para la arginina. La arginina es un aminoácido que se considera en condiciones normales, porque siempre cuando se habla de condiciones normales, la base, a la arginina se le considera que es no esencial, o sea, mi cuerpo puede generar arginina, pero la arginina puede pasar al grupo de los esenciales bajo ciertas condiciones, Entonces, ¿qué quiere decir eso? No confundan con lo siguiente. Los alumnos a veces confunden y dicen, hay aminoácidos esenciales, no esenciales y condicionalmente esenciales. El condicionalmente esencial no es un grupo más, es una condición que hace que el no esencial se vuelva esencial. Ese caso. Y eso se da si en caso con la arginina, e incluso puede aumentar con todos los otros aminoácidos pueden pasar a ser esenciales cuando falla el hígado, por ejemplo. Pero en realidad, en condiciones normales, y cuáles serían las posibilidades de que quien sea primero el que pase de esta lista, entonces se habla de la arginina. Antes eran arginina y arginina. Pero arginina es no esencial, se genera en nuestro cuerpo en lo que se llama también la urea, y entonces se trabaja desde ahí y bajo ciertas condiciones se vuelve esencial, no esencial y se vuelve esencial. Repito porque a veces decir así, medio que estoy así como que a veces también repetimos nomás ya porque la misma cosa todos los años y como un poema, y a veces como que nos vamos un poco también de onda no esencial y que bajo ciertas condiciones se convierte en esencial. No es que condicionalmente esencial desde el punto de vista biológico sea un grupo. Bajo cierta condición, el que vos estás sintetizando no te está abasteciendo o no estás sintetizando luego por algún motivo y pasa a ser esencial. No así con los esenciales. No es, los esenciales bajo ciertas condiciones no pasan a ser no esenciales. No quiere decir que yo no sintetizo luego fenilalanina y bajo ciertas circunstancias había sido sintetizado. No, eso no. Entonces los no esenciales, los condicionalmente esenciales se refieren a los no esenciales que en algún momento dado por ciertas circunstancias pueden pasar a ser parte de la otra lista, pero tiene que ser fuera de las circunstancias, fuera de las condiciones normales, nomás estar dentro del otro grupo. Entonces se trabaja de esa manera con los aminoácidos. El libro de blanco trae los 8 básicos siempre, pero usted ya le tiene que agregar la histidina también en nuestro grupo, porque no van a encontrar vía biosíntesis. Entonces
se trabaja de esta manera entendiendo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, que yo les dije que los aminoácidos se dividen en polares y apolares, van a tener en cuenta con un aminoácido que es la glicina. ¿Con qué? Voy a escribir así, porque a veces digo glicina y la gente escucha lisina y es de otro aminoácido. Gli, que de gloria. La glicina le llaman también glicocola. La glicina es un aminoácido muy particular porque es un aminoácido que tiene como cadena lateral un hidrógeno. Acá es simplemente un hidrógeno. Y la glicina, entonces, se comporta de una manera tal ante el agua que se puede adaptar entonces a situaciones que él puede ser hidrofóbico o hidrofílico. O sea que él puede estar en la lista. Yo no les puedo decir la glicina es apolar y bajo ciertas condiciones pasa a ser polar. ¿No? Es como no esencial y esencial. Y por eso es condicional. Ustedes pueden encontrar a la glicina dentro de los polares. Quiere decir que ese libro le considero dentro de los polares y te tiene que decir que puede ser que esté dentro de los apolares también. Entonces existe la posibilidad que se le considere del otro lado. Puede estar dentro de los apolares y se le considera dentro de los polares también por concepto. Entonces la glicina, y de acuerdo a las circunstancias, él puede adaptar a las dos situaciones. Entonces, de repente, hay que mirarle un poquito. Yo no les puedo, o sea, ustedes no pueden decir, ¿y dónde nosotros le vamos a dejar? No, usted tiene que leer qué es lo que se le pregunta, en qué situación, qué relación analizan y verifican qué es lo que se le está preguntando sobre eso, porque puede estar correspondiéndole a los dos grupos. Y aparte, la forma que se pregunta, les puedo decir, bueno, en este caso, en este momento, ahora mismo solo le vas a considerar apolar, porque yo ahora te digo, suponiendo que ahora, en este momento vas a analizar así, o va a ser polar en este momento en este ítem, depende de la situación. Bueno, entonces eso yo les voy lanzando, no siempre les lanzo, así es que no es que yo les voy a lanzar las cosas, pero esta clase va a ir captando algunas cuestiones también. Bueno, otra cosa que tienen que tener en cuenta con los aminoácidos, bueno, no se olviden lo esencial, lo esencial, polar, apolar, la glicina, no se olviden los de azufre, la cisteína y la metionina. La metionina tiene su azufre de una forma química que le impide formar enlaces opuestos y sulfuros, como lo hace la cisteína, se forma la cisteína. Tenemos esas características. ¿Qué más? Y otra cosa, tampoco es para confundirse porque de la siguiente forma. Nuestro libro de El Blanco sí caracteriza muy bien algunas cosas, pero como aminoácidos está en todos los libros porque se usa la parte química de las proteínas. Nuestro libro base Gerald, por ejemplo, le divide y dice aminoácidos especiales, pero no por eso deja de ser aminoácido o con características especiales, algo así. No por eso deja de ser aminoácido. Tenemos esa característica con los aminoácidos. ¿Qué más? Ya les dije, esencial, no esencial, polar, apolar, con carga sin carga, con carga positiva, negativa. No van a hacer una letra, a no ser que les diga ahora, decime. Permiso, perdón por la interrupción. Quería preguntar cuáles serían las condiciones esenciales que vamos a tener en cuenta para la arginina. Te va a decir el libro, Dani Logra. De ahí nomás entonces tipo nos agregamos. Sí, ahí en esa condición, porque generalmente con arginina suele ser lactancia, embarazo. Entonces, por ejemplo. Crecimiento y después también pues sí. Con eso nomás, ¿verdad? Con eso nomás se tienen que quedar, porque en etapa de crecimiento también pueden venir incluso nutricionalmente, si usted algún día, porque en su carrera van a tener alguna orientación de nutrición, incluso bajo otras circunstancias se puede aumentar la lista. Pero ahora mismo se da como una base de lo que
existe la posibilidad de que los aminoácidos no esenciales se vuelvan esenciales, pero ¿quién es el primero más o menos que se ve afectado? Es la arginina. Tiene que ser una condición extrema para que entren ya los glutamatos, aspartatos, cosas fuera. Entonces, pero sí, hay una condición que se llama inanición, donde ya el cuerpo no responde nada, obviamente ya todo pasa a ser, todo tiene que ser recibido, ¿verdad? Entonces solamente anotan, Danilo, de lo que está allí en el blanco, sí, del blanco nomás van a. Gracias, profe. Sí. Entonces, esa condición van a mirar. Porque no, ustedes no están obligados ahora a conocerse todas las condiciones, porque eso a lo mejor Danilo le está preocupando. Y si me dice tal cosa y yo justo no leí eso, si está en el libro base, ese es nomás el ejemplo que les voy a presentar. Porque yo les puedo decir, una mujer de 22 años embarazada, ahí les tiene que llamar la atención por lo que leyeron. Entonces, allí le tiene que llamar la atención. Ya el título me está diciendo algo de cómo yo voy a mirar mi ítem, ¿verdad? Bueno. Ok, como le digo, les lanzo así, pero yo no tengo mi papel, no es enseñarles eso, enseñarles todo y cada uno ahí se mira, pero muchas veces le doy ya sobre la base de algunas preguntas que siempre hago, ¿verdad? Porque está lo así como el cuco parece de biología. Ahora, vamos a ir al enlace que puede generarse entre los aminoácidos. Con el enlace glucosídico, yo no les presenté esta reacción de cómo ellos se generan, pero sí vimos que, por ejemplo, el carbono 1, el carbono 4, se va a perder una molécula de agua, o por cada enlace genera, no dimos este detalle, porque acá hay uno que podemos usar también parecido, tenemos diferencias así en algunas cuestiones de quienes participan, ¿verdad? Porque acá participa un grupo amino. Pero fíjense lo siguiente, ahí no se olviden porque les vuelvo a recalcar, aparezca así, no cambia el concepto de que es aminoácido. Ustedes van a decir, pero ¿cómo me vas a presentar? Porque yo presento de las dos formas, porque ustedes tienen que conocer el aminoácido, químicamente hablando, lo que no sé después como Pedro si le evalúa, que esto no es lo mismo que se acerca con el 2, ya es un detalle químico, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos, del enlace peptídico, tenemos que tener en cuenta la unión entre los aminoácidos, acá presentamos dos de estos, donde uno de los aminoácidos va a tener como participación su grupo funcional carboxilo, que es el ácido, y el otro aminoácido va a tener su grupo funcional amino. Entonces nosotros vamos a generar un enlace acá entre ellos, acá. Eso va a permitir que se pierda una molécula de agua. Fíjense, este hidrógeno, entonces, que tenemos, el 2, ¿verdad? Y el oxígeno, cómo se perdieron de estas partes participantes, valga la redundancia. Entonces, tenemos esas características. Ahora, más. Pierden una molécula de agua, este es un enlace químicamente hablando, este enlace tipo amida, les dicen ustedes, porque químicamente es así como vieron para el enlace fosfodiéster es un tipo, otra vez enlace químico, y otra vez esto, es covalente. Entonces, esas características les puede dar también en el libro de cómo se comportan, y estos son enlaces amida. Así como nosotros vimos para los ácidos nucleicos, que por ejemplo aparece de la forma en que se generan, tenemos que tener un extremo amino, nada que ver, un extremo 5' y un extremo 3'. Acá tenemos que tener de la forma en que se generan las cadenas peptídicas para proteínas,
tenemos que tener un extremo amino y un extremo carboxilo. Entonces el extremo amino es el inicio de la cadena peptídica y el extremo carboxilo es el fin de la cadena peptídica, porque nos va a dar esto. Esto va a tener siempre el que está primero, va a estar libre, y el que está último, aunque sean 500, 50, 700, dependiendo del caso, va a estar el colágeno, por ejemplo. Una de sus cadenas tiene la original, la que viene desde la genética, tiene más o menos 1500 aminoácidos, ¿verdad? Entonces, esas características le define a una cadena. Estas son cadenas peptídicas, le dicen. Las cadenas peptídicas son las de las proteínas, no porque se llama peptídica va a ser solo de péptido y no de proteína, sino que le dicen cadenas peptídicas, y de forma de cómo se van originando y cómo se va trabajando, eso se llama cadena peptídica. Y le dicen unión peptídica. La unión peptídica que se da en proteínas es una unión con estas características químicas en donde participan el grupo alfa carboxilo y el grupo alfa aminole. O sea que son estos los que tienen que participar. Estos. Entonces le dicen unión peptídica típica, unión peptídica porque son las de proteína. Le dicen unión peptídica, no le dicen norma, le dicen típica, le dicen o clásica, depende. Pero acá les voy a inventar algo. Les voy a inventar que acá no sea la leucina, sea otro, y que acá tenga un grupo carboxilo. Y que este pueda reaccionar con este, porque estos dos formen enlace peptídico, porque va a ser un enlace peptídico, porque va a ser un carboxilo con una amina, pero no es un peptídico típico de las proteínas, son estos del alfa unión al carbono alfa. Este está dando de sí un grupo carboxilo de su cadena lateral, entonces le dicen enlace peptídico atípico, o le dicen enlace atípico nomás, le dicen, no, deja de ser peptídico, pero hay que parar la oreja porque no es de proteína, de dar péptido, por ejemplo. En las proteínas hasta ahora se mantiene esto, las cadenas son lineales, como les muestro, en proteínas y nosotros hablamos, entonces se da esas características. Sin embargo, acá le dicen enlace peptídico atípico, le dicen, o algunos le dicen enlace no peptídico, pero es una forma nomás de llamarle para decirte que el mensaje subliminal ahí es para la oreja, porque a lo mejor no te está hablando de una proteína, eso no, ¿verdad? Acá también, como le dicen enlace peptídico, enlace típico, enlace alfa, le dicen peptídico, acá le dicen a veces no atípico, no peptídico, no alfa. Entonces son formas de llamarle nada más para llamarnos la atención. Que le digan no peptídico es una forma de llamarle, no es que deja de serlo, una forma de llamarle que por concepto me tiene que parar la oreja. Eso es lo que me está diciendo. Entonces el enlace peptídico se da aquí entre los aminoácidos. La forma en que se realiza la nomenclatura, esto también es de química, yo no suelo preguntar, pero en un caso particular sí, porque son pocos, entonces les digo lo que sí tienen que saber. Yo no les voy a sacar una estructura así en el examen de biología, ya les digo, ¿verdad? Y les voy a decir, ¿cuál es el nombre correcto de este? No se le dejo yo a Pedro, no tengo vela en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que entender por biología que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos. Entonces, que también en biología le llaman así dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, penta, hexa, hepta, y después viene del 8, del 9, nona, deca, y así, ¿verdad? Entonces, eso sí se suele usar en biología. En biología o en bioquímica o en medicina mismo no se usa todo esto, por eso. Pero sí tiene que conocer la base. Fíjense, el enlace peptídico entre este aminoácido, que es mi primer aminoácido, en este caso, considerando que este sea el inicio realmente, que antes que este no esté nada más, porque muéstralo acá
que sí es un hexapeno. Entonces, este es el extremo amino, este es el extremo carboxilo, acá termina, y este es el último aminoácido. Entonces acá tiene azufre, por ejemplo, y dicen, este puede, como tiene azufre, puede ser metionina o cisteína, pero ¿cómo yo voy a saber si es metionina o cisteína? Porque la forma en que se presenta el azufre en la metionina y la cisteína son distintas. Entonces acá me muestra que es la cisteína porque ella es en forma de sulfidrilo. O sea, ahí sirve la química que yo le voy a aplicar independiente si la profesora me pregunta o no. Porque yo no le pongo esto así, nombre este. ¿Será que este es la serina? No me acuerdo. ¿Será que este es quien? Es la tirosina. Ay, no, ese tiene el grupo aromático, no me acuerdo quién era. No, ¿será que no es trófano? No sé, me estoy confundiendo. No, la profe dijo que se sienta seguro de prolina, tampoco es el caso, ¿verdad? Entonces, se da esa característica, ¿verdad? Entonces, tenemos esta situación. Yo les dije que hay algunos que tenemos acá, que tenemos, fíjense, este por ejemplo es la lisina, li con L, no con li de lisina, que tiene acá su grupo ionizante también en su cadena lateral, que le va a dar el carácter también básico de positivo. Bueno, este es el aspartato, que le va a dar la característica negativa, el resto no, acá en esta cadena. Siempre hablamos de condiciones fisiológicas, no siempre eso se aclara en el examen. No siempre condiciones fisiológicas, condiciones, se asume que la base del concepto es neutro, cargado, con carga positiva o negativa, polar a polar, porque se está hablando de las condiciones biológicas. Solamente en ciertas cuestiones que se van indicando luego para dar a pensar que es así, entonces ahí se analiza de otra forma. Bueno, porque el pH es muy importante. El pH, por ejemplo, le puede hacer cambiar el que tiene carga positiva puede pasar a ser neutro y eso puede ser una catástrofe en la función, por ejemplo, de las proteínas. Entonces, eso se da después más adelante, no ahora, pero sí es importante mantener estas características biológicas de la carga, por ejemplo. No se da en relación a situaciones que no están fisiológicamente, entonces el resto es neutro, y cuando cambia eso que nosotros vamos a ver más adelante, puede venir algún caos bioquímico, como le decimos. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer, pero no hoy ya vamos a dejar, vamos suficiente por hoy. Lo que vamos a hacer es dejar aquí, le conocimos los aminoácidos, conocimos el enlace peptídico, ya sabemos que existen las proteínas, existen los péptidos, pero todavía no estamos a dar así los péptidos en diferencia ya con las proteínas, por lo menos en la base, porque no vamos a tener todos los conceptos ahora. Entonces, los que están así como los hermanitos menores de las proteínas son los péptidos. Eso sí les voy a decir, no hay un límite exacto entre un péptido y una proteína. Voy a dar esta parte y ya vamos a dejar. Entonces, no existe así un límite exacto entre un péptido y una proteína. Pero sí existen criterios que me pueden hacer pensar que estoy hablando de un péptido o de una proteína. Y en algunos casos se establece súper bien, no hay forma de dudar. Uno de ellos puede ser la cantidad de aminoácidos y se relaciona con el peso molecular. El libro de blanco les va a decir un peso y la cantidad, a veces él generalmente usa 50, pero eso no es así súper cerrado, o sea, se estima, eso pueden ustedes, si googlean, por ejemplo, van a encontrar diferentes opiniones, incluso hay una estructura de más de 90 aminoácidos que se considera todavía un péptido. Entonces, porque también en relación al peso molecular, entonces cuando entonces se manejaba la cantidad en relación al peso molecular,
¿quién mandaba sobre quién era el peso molecular sobre la cantidad? Porque puede ser que tenga 70, pero son todo glicina, 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 glicina y es livianito. Entonces, el peso molecular estaba por encima de la cantidad en el criterio. Después se fueron viendo más características y se encontraron otras que también pueden ser diferentes, por eso dicen los aminoácidos proteicos, porque existen aminoácidos que no están en las proteínas, pero están en los péptidos. No precisamente en nosotros los humanos, pero están en otros seres vivos, pueden incorporar. Entonces le dicen son aminoácidos no proteicos. Entonces sí podrían estar en los péptidos de otros seres vivos y se dan ciertas situaciones de comparaciones que se pueden dar con los péptidos y las proteínas. Entonces hay como características que son mejor de los péptidos y mejor de las proteínas. Las proteínas tienen peso molecular muy elevado, tienen gran cantidad de aminoácidos y ustedes van a decir, pero ¿cuánto es gran cantidad? Y ahí es donde no encontramos un límite exacto, entonces algunos libros proponen, y la propuesta de 50 siempre se usa, pero no se olviden que es una propuesta nomás, algunos ya cambian. Por ejemplo, si yo les digo tiene 300 aminoácidos, eso sí ya es categórico que va a ser proteína. No es posible que sea tan liviano, por ejemplo, en el peso molecular. Por ejemplo, es evidente que es un péptido, ¿verdad? 6, no. Ni por más que sume todo el peso molecular no va a pasar todo lo que dijimos, ¿verdad? Y bueno, y no nos falta quien diga, y si le pongo todo el más pesado y hagan la suma, saquen ahí el peso, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y se van a dar cuenta que para que lo quise calcular la propio médico, luego que ya está, ¿verdad? Entonces, hagan en enero. Entonces tenemos ciertas características que se dan en los péptidos y que no se han encontrado en proteínas o son poco probables en proteínas, pero las que damos luego no se menciona que sean de proteínas, ¿verdad? Hay una lista ya bastante amplia. Entonces, por ejemplo, puede ser el peso molecular, puede ser la cantidad de aminoácidos, y con eso de repente no se define, se puede ver la presencia de enlaces atípicos. No quiere decir que todos los péptidos tengan enlaces atípicos. En este caso, por ejemplo, el glutatión, él tiene 3 aminoácidos. Ahí ya no hay duda, ese es un péptido. 3 aminoácidos, sin lugar a dudas. Porque hasta nuestro famoso 50 podemos pensar, ¿verdad? Y siempre había una puja entre la insulina, pues la insulina pesa lo que dice que va a ser péptido, pero tiene 51 aminoácidos la insulina activa. Y ahí es como que se peleaban por la insulina, pero a nosotros no nos afecta porque la insulina es una hormona, no por eso va a cambiar si es péptido o proteína. Tiene características de hormona y la insulina tiene sus características de cómo se forma, todo, y es peptídico, le dicen, porque tiene aminoácidos, no es de colesterol, por ejemplo, no porque cambió de péptido a proteína, y había sido el derivado del ciclo glutano, hidrogenase. Entonces sí es para agarrarse los pelos y treparse por el techo más o menos de todo lo que nos estaban mareando por ahí. Entonces hay cosas que nos adelantan demasiado a discutir porque es pérdida de tiempo, y yo lo digo, pérdida de tiempo, ni le pregunto, ¿no? ¿Verdad? Más o menos, ahora pienso lo así, ¿verdad? Pero igual está el que sigue ahí escarbando sobre el mismo punto, ¿verdad? Ahora, el peso molecular, la cantidad de aminoácidos, la presencia de aminoácidos no proteicos, por ejemplo, si dice, vamos a inventar, tiene 52 aminoácidos. No, es el blanco me dijo que ya es proteína. Y dentro de ellos tiene 3 ornitina. No es aminoácido, no es proteína. Pasa a ser péptido porque ornitina no es proteína. Entonces así son cuestiones que se dan, como es haciendo un check, y hay alguien que le define bien sin lugar a dudas. Por ejemplo, acá 3 sin problema, pero ni que sea 50 y tiene enlace 51 y tiene enlace peptídico atípico, igual va a pasar nomás otra vez la otra lista. Que otro, que sea la cadena peptídica circular también, se también le deja todavía como péptidos.
y mucho va en función también en la parte de fisiología, va en cuestiones de la función biológica. En la fisiología, generalmente de los que tienen función de hormona, le dicen luego que es péptido, porque las hormonas se clasifican de origen peptídico y de origen lipídico. Se van a encontrarlo así como en esas divisiones. De origen lipídico, que derivan de colesterol, por ejemplo, y de origen peptídico, que están formados por unión de aminoácidos. Ahí nosotros no entramos a discutir. Si un libro de fisiología me dice, la insulina es una proteína, ya está mal, está errado, está todo tanto loco, esto va mi compañía. No. El alumno entiende que no es lipídico. Eso no quiere decir que no va a aprender como médico y se va a confundir todo. Y después va a encontrar en otra parte del mismo libro, le va a decir, la hormona peptídica insulina, claro, si es de origen peptídico, ¿verdad? Entonces, insulina, glucagón, las hormonas que derivan de la hipófisis, como oxitocina, vasopresina. Oxitocina, vasopresina son luego clásicos, ellos tienen nuevos aminoácidos normales, o sea, no hay nada que discutir. Pues hay otros más que son peptídicos, entonces, la función biológica, por ejemplo, las enzimas, nosotros no damos enzimas en el CPI, siempre trato de introducir un poco, pero no es conveniente porque ese es un tema grande el segundo curso. Entonces, ¿qué pasa? Solo les comento los conceptos y les doy, pero sí nosotros conocemos muchas enzimas en el camino de nuestro CPI. Entonces, las enzimas son gigantescas, enormes son, incluso están formadas por partes, entonces son complejos, le decimos. Entonces, cada parte es una cadena peptídica que funciona como un todo, con sus características, ¿verdad? Entonces, una proteína gigantesca. Como me fue una laguna. Esta es la cadena respiratoria, los complejos de la cadena respiratoria, tienen varias partecitas, pero uno. ¿Qué otra cosa? Los anticuerpos, sí, son proteínas, por más que estén estructurados por partes peptídicas, otros no, otros son proteínas. El colágeno, 1500 en la base, y después como que van en su proceso de biosíntesis se van eliminando, pero aún así queda muchísimo, no cabe la menor duda que va a ser proteína, ¿verdad? Entonces tenemos esas características. No hay un límite exacto entre un péptido y una proteína, pero sí podemos decir enlace peptídico atípico. ¿A quién correspondería mejor? ¿A un péptido o a una proteína? Péptido le van a dar. 3 aminoácidos le van a dar péptido. Tiene una estructura cuaternaria, le van a dar una proteína. ¿Entienden? Son conceptos de que se va haciendo una lista y no hay un límite exacto. A veces con el peso voy a poder definir, o con la presencia de aminoácidos no proteicos ya puedes definir, o con enlace peptídico atípico ya puedes definir. Tenés todas esas características de que se pueden dar, y hay uno mejor para péptidos, otro mejor para proteínas, y así, pero está para desempatar así en alguna situación, ¿no? Es que sí o sí, y en otros casos no peleamos. Bueno, ya es suficiente por hoy. Voy a dejar acá porque después sí vamos a dar, nosotros no vamos a poder conocernos todos los péptidos de la naturaleza, pero sí ya vamos a dar algunos que usamos como ejemplo, que están en el libro de Antonio Blanco. Sí les voy a ir hablando un poquito de eso, y otros que no están, que sí le vamos a agregar. Hay otras características que no les dije ahora, como aminoácidos modificados o químicamente se transformaron ellos después de estar en la cadena. Comunes también a veces. Bueno, después vamos a ver. Bueno, el jueves que viene vamos a ver eso. Yo quiero, después voy a ver con ustedes algo. Voy a dejar acá ahora y después vamos a volver a tratar esto, pero les voy a lanzar lo siguiente antes de ir. Nosotros tenemos vamos a tener
situación del parcial de enfermería, porque vamos a hacer toda la mañana por lo que nos ya la facultad se organizó. Bueno, es lo que digo, porque ahora está todo liberado, parece. Pero yo creo que nosotros no volvemos, porque no sé dónde le vamos a meter a casi 400 alumnos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener otra vez esta situación de que yo tenga que estar a la mañana con la enfermería. Ahí yo ahora les dije, vamos a conectarnos a la tarde porque, bueno, justo considero que como estamos empezando y conectarnos. Pero con la virtualidad tenemos otra posibilidad, de que cuando llegue otra vez esa posibilidad y después yo voy a tener un compromiso posiblemente el jueves 17 de marzo, día. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo es con la virtualidad y yo les voy a dejar videoclases para nuestro horario y yo le voy a dejar al auxiliar de la cátedra para dar la clase o si vamos a hacer nomás una conexión así fuera de nuestro horario, puede ser hacia la tarde si se da o si no en otro día que nosotros todos estemos de acuerdo. Entonces esta es una discusión que vamos a hacerlo porque tengo que organizar. Es muy probable que el jueves 17 yo no tenga posibilidad de conectarme a la mañana ni a la tarde, posiblemente ya está marcado 99,9% seguro, pero yo le voy a confirmar seguro ya después están los dos exámenes a través de enfermería, que es lo que yo estoy avisorando ahora. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, porque a veces depende mucho del tema también los alumnos, ¿quieren dar conmigo o le da igual dar con el auxiliar? O le da igual si le dejo videoclase, depende mucho también del contenido. Pero ustedes, eso lo vamos a ir. La semana que viene les confirmo la fecha y lo discutimos, para que podamos tener en cuenta, porque yo le tengo que avisar a Guille también por la asistencia, porque hoy la avisé, ella sabe, hoy a la tarde. Bueno. Del glutatión les voy a hablar justamente el jueves. Ahí porque tienen los... No. Bueno. Ok. Sí, les voy a hacer eso, Karen, voy a hacer eso. El Classroom voy a dejar y ustedes se van a organizar, porque seguro van a elegir ya sus representantes de los postulantes, que no creo este año que se use otra vez. Pero igual podemos asignar a alguien encargado de biología. Entre ustedes se pueden asignar, o está, no sé, está Lady, está Franco, más conocido como Chocolatín. ¿Está Franco o no está Franco ahora? Manilo, ahí, ustedes van a organizarse. Yo voy a tener comunicación con esa persona. El próximo jueves hablamos de eso, ¿sí? ¿Está bien? Turrón, chocolate. En realidad, no sé si era turrón originalmente, pero nosotros le bautizamos como chocolate. Se quedó en chocolate. Bueno, de cariño nomás le decimos, no digan, no le hace público, le dicen los chocolates.